Alumnos, hola, ¿cómo están? Estamos en su asesoría correspondiente a matemáticas. Ya lo saben, como el día de hoy es lunes, nos corresponde asesoría correspondiente, les vuelvo a repetir, a matemáticas. Continuamos con las asesorías correspondientes a los temas de razonamiento algebraico. Ya la semana pasada ya vimos algunos términos o algunos conceptos esenciales para que puedan ustedes darle seguimiento a este conocimiento que se les va a empezar a dar. Recuerden que estas asesorías son para aquellos alumnos que tengan por ahí alguna duda con respecto a estos temas que se están tocando, o para aquellos alumnos que deseen afianzar aún más lo que saben. Bien, vamos a continuar con el concepto de expresiones algebraicas. Ustedes recordarán que la semana pasada vimos por ahí, ya como último tema, la simbolización y decodificación de expresiones. Esto nos ayuda tanto a expresar de manera matemática, así como de manera verbal o escrita, estas expresiones algebraicas con la finalidad de representar algún determinado problema o situación, les vuelvo a repetir, de una forma matemática. Bien, vamos a ver otro concepto, ¿verdad? Ligado a lo que son las expresiones, y nos dice que es la siguiente. Nos dice: una expresión algebraica es una combinación de letras y números ligados por los signos de las operaciones, ya sea adición, sustracción. Acuérdense, cuando hablamos de adición se refiere a las sumas, sustracción se refiere a las restas, la multiplicación que ustedes ya conocen, división y potenciación, que se refiere a los exponentes o potencias también conocidos. Las expresiones algebraicas nos permite, por ejemplo, hallar áreas y volúmenes. En el caso que tenemos en pantalla, tenemos una figura correspondiente a un cilindro en el cual está marcado lo que es el radio y lo que es la altura del cilindro. La fórmula, en este caso, como ustedes ya lo saben, del volumen corresponde a volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura en este caso del cilindro. ¿Sí? Esto a ustedes les podrá parecer una fórmula, pero en realidad también es una forma de expresión algebraica, porque acuérdense que es una operación, en este caso es una multiplicación de 3, en este caso, de 3 términos, ¿verdad? Y nos está hablando que tiene una aplicación específica, que es la de representar el volumen de un cilindro. Si nosotros pusiéramos valores numéricos a la R y a la H, nosotros podríamos resolver este problema, porque acuérdense que el símbolo de pi ya tiene su valor específico, ya tiene un valor conocido. En cambio, la R, que corresponde al radio, y la H, que corresponde a la altura, no tienen valores conocidos, y eso depende de los datos que ustedes les den dentro del problema o de las mediciones que tengan que hacer, etcétera. Entonces son valores variables, ¿verdad? Por eso se le conoce a las letras que conforman una expresión algebraica variables, porque varían. No obstante, en el caso del valor pi, que el valor pi tiene un valor ya establecido, conocido y determinado. Vamos a lo siguiente. Específicamente hablando del valor numérico de una expresión algebraica, ¿verdad? Como el ejemplo que teníamos anteriormente del volumen del cilindro, nosotros lo podemos conectar o lo podemos relacionar con varias, inclusive áreas y volúmenes de diferentes cuerpos geométricos. Dice aquí que el valor numérico de una expresión algebraica para un determinado valor es el número que se obtiene al sustituir en esta por valor numérico dado y realizar las operaciones indicadas. ¿Qué quiere decir? Para este cuerpo geométrico parece un cubo, pero no lo es. Acuérdense que un cubo tiene 6 caras y cada cara tiene sus lados completamente iguales de la misma medida. En este caso no. En este caso tenemos que la base tiene una medida de 38 de base,
por 21 de altura, ¿verdad? Por lo tanto, no estamos hablando en sí de un cubo. Y la altura del cuerpo es de 30 centímetros. Todo está dado en centímetros. Bien, el volumen nos dice que es área de la base por la altura. Y aquí lo vemos. B es igual a área de la base, ¿verdad? En subíndice está puesta la B de base por la altura. Ahora, todo esto, si nosotros lo sustituimos de acuerdo a lo que nosotros conocemos como el área de la base, lo ponemos de la siguiente manera. Volumen es igual a base por altura, ¿sí? Nótese que la base por altura está entre paréntesis, porque esto corresponde a la fórmula del área de la base, ¿sí? Bien. Ahora, nosotros a partir ya de esta definición podemos sustituir valores, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió en el siguiente renglón? Volumen es igual a, solamente se sustituye 38 por 21, que corresponde a la base y a la altura, en este caso de la base del cuerpo geométrico, por 30 de la altura, que está de esta manera sustituido. Ahora bien, si ustedes recuerdan, o también los que no hayan estado presentes o no hayan visto más bien las otras sesiones, pueden irse a las sesiones anteriores. Hablamos sobre lo que son las jerarquías de las operaciones. ¿Qué es esto? Las jerarquías de las operaciones es un orden que se da para que se puedan realizar diferentes operaciones como las que tenemos aquí enfrente. Tenemos entre paréntesis una multiplicación, pero también fuera del paréntesis tenemos otra multiplicación. Entonces, la jerarquía de las operaciones me dice que primero tengo que resolver lo que esté dentro de un paréntesis. En este caso, lo que tengo dentro del paréntesis es una multiplicación, 38 por 21. 38 por 21 nos tiene que dar 798, ¿sí? De acuerdo a, en este caso, a la jerarquía de operaciones, me dice que después de resolver lo que haya dentro de paréntesis, corchetes o llaves, entonces tengo que, ya una vez resuelto, tengo que buscar si no hay por ahí algunas potencias o raíces y resolverlas. En este caso no hay ninguna raíz, ninguna potencia, por lo tanto se omite. Como siguiente paso de la jerarquía me dice, ya una vez que detectaste o que hayas realizado las operaciones anteriores conforme a la jerarquía, tienes que buscar multiplicaciones o divisiones. En este caso, ¿verdad? Ya tenemos una multiplicación. 798 por 30. 30, acuérdense que es el valor de la altura del cuerpo geométrico. Por lo tanto, como es la única operación que tenemos ya por realizar, se realiza, se hace la multiplicación, se realiza la operación y nos da por resultado 23.940 centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros? Porque es la unidad de medida que se está utilizando, ¿verdad? Por las cuales se están dando el valor numérico, y cúbico porque estamos hablando de un volumen, ¿verdad? Acuérdense que cuando hablamos de un volumen, perdón, las unidades de medición tienen que ir representadas, digamos, con un exponente cúbico. Ahora bien, ya vamos a empezar de lleno a lo que son las expresiones algebraicas y vamos a empezar a conocer los tipos de expresiones algebraicas, empezando por los monomios. Los monomios, para términos prácticos, podríamos también conocerlos como términos. Acuérdense que ya habíamos hablado la semana pasada de términos, ¿sí? Entonces, un monomio nos habla que es una expresión algebraica formada por un solo término. De hecho, más adelante vamos a recordar cuál es el concepto de término o qué quiere decir el término. Luego tenemos un binomio, ¿verdad? De hecho, aquí tenemos ejemplos en este recuadro. Un binomio que es una expresión algebraica formada por dos términos, ¿sí? Aquí se ven dos términos, o en este caso también pudiéramos decir que son dos monomios, ¿sí? En el caso del trinomio, un trinomio es una expresión algebraica formada por tres términos. Aquí los vemos.
Es 1, 2 y 3. Y un polinomio es una expresión algebraica formada por más de un término, que también está representado en este recuadro. Podríamos decir también que polinomios son todos aquellos, en este caso, expresiones algebraicas que contienen más de un monomio. ¿Cuáles expresiones algebraicas contienen más de un monomio? Pues los binomios, trinomios y de ahí para adelante. Entonces, de acuerdo a esta imagen, un monomio, ejemplo, pudiera ser 5x cuadrada y z a la cuarta, ¿verdad? No importa el número de variables, no importa en este caso el valor del exponente que tenga cada una de las variables. Lo que importa es que entre estas variables o entre el coeficiente y la variable no haya algún signo de operación que me indique que se trate en este caso de dos términos. Acuérdense que los términos están separados por un signo de operación, ¿sí? En este caso, en el segundo ejemplo del monomio, tenemos un menos 12m cuadrada n. Es un monomio, pero el signo de menos está, digamos, al principio del término. Si ese signo estuviera aquí en medio, entonces estaríamos hablando de otra cosa que no fuera un monomio. Pero como está al principio, entonces decimos que esto es un monomio, pero un monomio negativo. ¿Por qué? Por el signo de menos. En el caso anterior, podemos nosotros decir que es un término, en este caso, positivo, porque no hay un signo de menos antes de lo que es el término, o en este caso a la izquierda del término. Acuérdense que el orden correcto de un monomio es escribir primero el signo. Por ejemplo, si es negativo, pues escribe negativo. Si es positivo, pues lo pueden o no escribir. Obviamente, si estamos hablando de un monomio, posteriormente se escribe su coeficiente y ya después se escriben sus variables, y a cada una de estas variables, si es que tuviera exponente, pues se le escribe también. En el caso de los binomios, estamos hablando que un binomio, bi, por su prefijo, nos dice que son dos monomios o dos términos. ¿Cuáles son esos dos? En el caso del ejemplo, 7 raíz cuadrada de xy más y a la quinta. Son dos, ¿por qué? Porque están separados en este caso por un signo de más, igual que en el ejemplo siguiente. Trinomio, como su prefijo lo dice tri, de 3, estamos hablando de 3 monomios o de 3 términos, los cuales están representados de la siguiente manera. 3x cuadrada es 1, más 3x es otro, menos 5 es otro. Polinomios. Estamos hablando, como les dije, de un polinomio. Es una expresión algebraica formada por más de un término, o sea, de 2 en adelante. En este caso tenemos un término, 2 términos, 3 términos y 4 términos, separados los 3 primeros por signos de suma, y el cuarto término, digamos que está separado por un signo de menos. Por eso se pueden identificar los términos o monomios dentro de un polinomio. Grados de un polinomio. Ya vimos lo que es, en este caso, los tipos. Vamos a ver los grados, ¿verdad? Y nos dice que un grado para un polinomio de una sola variable como x, ¿verdad? Donde encontramos puras x, es el mayor exponente de esa variable, tal como lo vemos en el ejemplo. Tenemos como ejemplo, en este caso, 4x cúbica más 2x cuadrada menos 7. Ojo, no necesariamente una expresión algebraica tiene que ir seguida de las variables, y que cada variable o cada término tenga una variable, y que cada variable tenga un exponente, digamos, que vaya descendiendo. En este caso tenemos una variable cúbica, luego tenemos una variable cuadrada, luego no tenemos variable lineal o a la 1, y de ahí nos brincamos a, en este caso, un término independiente. Acuérdense que el término independiente se le conoce a aquel término que no tiene ninguna letra, que solamente es un valor numérico. Ahora bien, en el caso del ejemplo, vamos a buscar cuál es, en este caso,
el mayor exponente de estas variables y lo encontramos para este ejemplo en la variable con exponente 3. Por lo tanto, al ser el 3 el mayor exponente, esto lo hace de grado 3 o de tercer grado. Más ejemplos. Fíjense bien, empezamos con un monomio porque es de 1. 4x. Nos dice que el grado es 1. ¿Por qué es 1? Porque dice una variable sin un exponente escrito, en realidad tiene un exponente 1. ¿Sí? No porque no esté escrito quiere decir que no tenga o que su valor sea 0. Acuérdense, cualquier número elevada a la 0 potencia es igual a 1. ¿Sí? Ahora bien, en el segundo ejemplo tenemos 4x cúbica menos x más 3. Tenemos obviamente la misma variable o una sola variable, que en este caso son x, pero el primer término tiene un exponente 3 y el segundo tiene 1. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, no porque no lo tenga por escrito no quiere decir que no tenga, al contrario, si no lo tiene por escrito nosotros podemos suponer que su variable o su exponente más bien es 1. Entonces, ¿cuál es el exponente mayor de esta expresión? El 3. Por lo tanto, el grado es 3, el cual corresponde al máximo exponente de x. Perdón. Ahora, el siguiente ejemplo, tenemos x cuadrada más 2x a la quinta menos x. Tenemos la misma variable o una sola variable para una sola expresión. Entonces tenemos que buscar cuál es el exponente mayor. En este caso, en el primer término, el exponente mayor es 2. En el segundo caso, en el segundo término, el mayor exponente, en este caso el exponente es 5. Y en el tercer término el exponente es 1. Por lo tanto, el mayor exponente de todos estos tres sería 5. Entonces su grado es 5, que es el máximo exponente de x. Ahora, el último ejemplo nos habla de z cuadrada menos z más 3. Lo mismo. Tenemos una sola variable que es z. Acuérdense que puede ser cualquier letra de las variables, no importa. En este caso es una z. Y el máximo exponente lo encontramos en el primer término, que es el 2, el cuadrado. Entonces el grado es 2 o cuadrado, que también se le conoce. ¿Por qué? Porque es el máximo exponente de z para esta expresión. Ahora bien, los grados de un polinomio. Ya vimos cómo podemos nosotros localizar o cómo podemos identificar un grado. Ahora, dependiendo del grado, va a ser el nombre. Cuando es grado 0 es una constante, ¿verdad? ¿A qué se le conoce una constante? Bueno, aquel término en donde no haya ninguna variable. Al no haber variable, pues obviamente que no se puede poner un exponente, ¿verdad? O sea, que nada más está el puro valor numérico o un término independiente. Posteriormente hablamos de un grado o un polinomio grado 1 o lineal cuando tenemos una sola variable, cuando tenemos una variable con, en este caso, el valor máximo de 1. Y así sucesivamente. En el caso del cuadrático, que es grado 2, bueno, al estudiar cada uno de los términos que la componen, nos damos cuenta que el mayor exponente se encuentra en el primer término con el 2. Y les voy a repetir así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué pasa si hay más de una variable en el polinomio? O sea, que en lugar de que nada más haya pura x, podemos encontrarnos por ahí una x, una y, una z, una p o qué sé yo. Entonces, tienes que mirar cada término, hay que estudiar cada término. Los términos nos dice aquí que se separan con signos más o menos, como en el ejemplo que tenemos en la parte de abajo. Fíjense bien, tenemos una expresión dada por un término, dos términos, tres términos. ¿Cómo se le conoce a la expresión con tres términos? Se le conoce como trinomio, más específicamente, o en grado general como un polinomio. ¿Sí? De hecho, nos dice aquí, ejemplo de un polinomio con más de una variable. ¿Por qué nos dice que es más de una variable? Porque aparte de tener x como variable x dentro de esta expresión, también tiene una y en este caso es y cuadrada. Vamos a lo siguiente.
¿Qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer en estos casos para calcular el grado de la expresión? Bueno, para cada término se calcula el grado sumando los exponentes de las variables que tenga. El mayor de esos grados es el grado del polinomio, tal como lo vemos en el ejemplo este. Nos dice, ¿cuál es el grado de este polinomio? Tenemos un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, ¿verdad? Lo cual lo hace un polinomio. Vamos a irnos con el primer término. De hecho, aquí en la parte de abajo ustedes van a poder ver desglosado el cálculo de grado para cada uno de los términos, en donde el primer término tiene un grado 3, nos dice aquí porque x tiene exponente 1 y y tiene 2, por lo tanto 1 más 2 es igual a 3. 3x tiene grado 1, ¿verdad? Aquí por el exponente. X tiene exponente 1. 5y tiene grado 3, ¿por qué? Porque y tiene exponente 3 y 3 tiene grado 0, es decir, que no hay variables o es una constante. Por lo tanto, en este caso, el término con un grado mayor es el primero y el tercero. Por lo tanto, podemos decir, por doble motivo, ¿verdad? Que en este caso el polinomio es de tercer grado o en este caso es un polinomio de grado cúbico, ¿verdad? Como lo vimos en este caso, ¿verdad? Al ser 3, podemos decir que es cúbico. Bien. Ahora, tenemos lo siguiente. Vamos a estudiar los monomios, ¿verdad? Vamos a empezar por lo más facilito. Acuérdense, vamos a hacer un poquito de memoria. Los monomios son expresiones algebraicas ampliamente utilizadas que cuentan con una constante. Acuérdense que constante, ya lo vimos la sesión pasada, es el numerito que está a la izquierda, que se llama coeficiente, y una parte literal o variable, que es la letra, que se representa con letras y se puede elevar a diferentes potencias. Por ejemplo, nos dice el monomial 2x cuadrada tiene 2 como coeficiente y x cuadrada es la parte literal o variable. Y su exponente en este caso o su potencia es el 2 que se encuentra aquí como superíndice en la parte superior derecha de la variable. En varias ocasiones nos dice aquí la parte variable puede estar compuesta por una multiplicación de incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Son estas dos variables, x y y. Ya lo vimos en el ejemplo pasado. Cada una de esas letras se le llama indeterminada o variables, como también los conocemos a los términos con una sola letra. Un monomio nos dice que es un tipo de polinomio con un solo término, ¿sí? Además, existe la posibilidad de estar frente a monomios semejantes como los vistos en los ejemplos anteriores, ¿sí? Acuérdense que un polinomio es, en este caso, es un conjunto de varios binomios, ¿verdad? Relacionados por signos de operación. En este caso vamos a recordar de igual manera cuáles son los elementos de un monomio. Dado el monomio 5x cúbica, se distinguen los siguientes elementos. El coeficiente, que es el numerito que tenemos aquí a la izquierda de la letra, que es el 5, y la parte literal o variable, que es la x cúbica, ¿sí? Podemos también de igual manera identificar cuál es la potencia al ver este numerito que se encuentra en la parte derecha superior de la letra o de la variable, que es el 3, ¿verdad? Estaríamos hablando que es entonces un monomio de tercer grado o cúbico por su potencia, por su potencia cúbica. Ahora bien, nos dice aquí que el producto de monomios es el coeficiente, el cual se refiere al número que aparece multiplicando la parte literal, que lo habíamos visto, el numerito. Por lo general se coloca al principio. Acuérdense que nosotros empezamos a leer los términos matemáticos o la información de izquierda a derecha. Por lo tanto, siempre se va a colocar a la izquierda de la letra o de las letras. Entonces dice que se coloca al principio. Si el producto de monomios tiene un valor 1, no está escrito y nunca puede ser 0, ya que la expresión completa tendría valor de 0. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Si hay algo que se debe saber de los monomios ejercicios, es que, fíjense, aquí les voy a anotar para que lo tengan más presente. Aquí está. Si un monomio carece de un coeficiente, es igual a 1. Es decir,
Si yo tengo este monomio, si se dan cuenta, en la parte izquierda de la variable no tiene número, ¿verdad? Pero no porque no tenga número quiere decir que es igual a 0. No, lo que nos está diciendo es que si no hay un coeficiente, el valor del coeficiente lo vamos a tomar como 1 siempre, ¿verdad? Ahora bien, si cualquier término no tiene exponente, por ejemplo, si tuviéramos este 5y, que aquí sí tiene coeficiente, pero no tiene un número por escrito correspondiente a la potencia, entonces de igual manera vamos a suponer que es 1, ¿verdad? Aunque no esté escrito, lo vamos a tomar como exponente 1. Ahora, si alguna parte literal no está presente, pero es necesaria, se considera como un exponente de 0. Y eso lo vamos a ver ahorita en cuanto estemos resolviendo algunos problemas, sobre todo con los polinomios. Ahora bien, si nada de esto ocurre, entonces no se está frente a monomios ejercicios, incluso se podría decir que existe la misma regla con los ejercicios entre los polinomios y los monomios, ¿verdad? Esta misma regla se aplica también para los términos que componen los polinomios y no en este caso nada más de los monomios. Vuelvo a repetirles, acuérdense chicos, un polinomio está compuesto de varios monomios. Mono, uno, poli, muchos. Vamos a empezar con la suma y resta de monomios, ¿sí? Para poder sumar y restar monomios, tienen que ser semejantes. Acuérdense que en la sesión anterior ya habíamos hablado de términos semejantes. Los términos semejantes son monomios que comparten la misma variable y la misma potencia. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Dice, si son semejantes para sumarlos, restarlos, obviamente dependiendo de la operación, basta con sumar, restar sus coeficientes y conservar la parte literal. Ejemplo, tenemos aquí 4x cúbica más 2x cúbica es igual a 6x cúbica. Como nos dice la explicación, ¿verdad? Cuando tenemos términos semejantes, lo voy a repetir, es decir, que repiten tanto la variable como el mismo exponente, si se dan cuenta. Aquí tenemos dos términos y cada uno de los términos comparte la misma variable y el mismo exponente. Lo único que cambia aquí son los coeficientes. Lo que vamos a hacer es la operación que nos marca aquí. En este caso nos está marcando una suma. Solamente vamos a sumar los coeficientes. 4 más 2 es igual a 6. La parte, en este caso, de literal, que está compuesta por x cúbica, la vamos a pasar tal cual. Tenemos un ejemplo abajo, 2x más 3x cuadrada. Esta operación no puede llevarse a cabo. ¿Por qué? Por lo que comentamos en la parte de arriba, ya que no son términos semejantes, porque aunque tienen la misma base, es decir, tienen la misma variable que es x, no comparten, en este caso, el mismo exponente o potencia. Por lo tanto, no podemos hablar de que estos sean términos semejantes. Ahora, vamos a ver la multiplicación de monomios. Para multiplicar, en este caso, o dividir, nos habla también de la división, un monomio por un número, basta con multiplicar o dividir el coeficiente y conservar la parte literal. Ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer una operación en donde tomemos un monomio, ¿verdad? Este es el monomio porque está compuesto tanto por coeficiente como de la parte literal. Esto que tenemos al principio, este término de acá, es un término independiente, ¿verdad? Porque solamente es un 3 sin ninguna letra. Por lo tanto, lo que nos habla es que cuando tenemos una situación de esta, lo que vamos a hacer es tomar únicamente los coeficientes y vamos a hacer la operación que nos marca. En este caso, acuérdense que la multiplicación también está representada por un asterisco. Esto es una multiplicación, sería 3 por 4 es igual a 12 y se le agrega, en este caso, la parte literal que es x cúbica, cuando se multiplica un término y una letra. ¿Qué pasa cuando se multiplica, en este caso, dos términos o dos monomios? Se aplica entonces lo siguiente.
Para multiplicar monomios aplicamos la propiedad del producto de las potencias de la misma base, que posteriormente las vamos a ir estudiando. ¿Qué nos dice la propiedad del producto de potencias de la misma base? Como su nombre lo dice, la base, lo voy a poner aquí, en este caso, de acuerdo a los ejemplos que tenemos aquí, es igual a X, y el exponente, pues obviamente tenemos aquí dos exponentes, que es el 2 y es el 5. A ver, lo voy a poner de esta manera. Base y exponente. Bueno, se los escribí lo mejor que pude. Así más o menos es, digamos, como ustedes pueden identificar en este caso, la parte literal cuando hay un exponente, ¿verdad? La base, que en este caso es la letra, la variable, y el exponente pues es el valor numérico, ¿verdad? Ahora bien, entonces nos dice, de acuerdo a la propiedad del producto de las potencias, que de la base tiene que ser la misma. O X, o Y, o Z, o M, o P, o Q, pero tiene que ser la misma para el caso de la multiplicación de monomios. Nos dice aquí, se deja la base y se suman los exponentes. Vamos a ver, aquí si se dan cuenta tenemos dos términos, ¿verdad? Obviamente la operación que nos marca aquí es una multiplicación. Si se dan cuenta, cada uno de los términos o de los monomios tiene como coeficiente 1. Acuérdense, cuando no está el número aquí a la izquierda de la letra por escrito, entonces estamos asumiendo que se trata de un 1, ¿sí? Ahora bien, tenemos como problema o como ejemplo x cuadrada por x a la quinta. De acuerdo a lo que nos dice la propiedad del producto de potencias de la misma base, tenemos que cumple, ¿verdad?, con tener la misma base, que en este caso es x, ¿verdad? La ponemos acá de este lado en el resultado, y nos dice que los exponentes se van a sumar. En este caso sumaríamos el 2 más el 5 y nos da como resultado 7. O dicho de otra manera, vamos a ponerlo, ¿verdad? Como si fuera una fórmula, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan presente. X, acuérdense que X puede ser X, Y, Z, M, N, H, K, lo que sea, ¿verdad? La parte literal o la parte de la variable en donde el exponente sea un valor M, ¿verdad? También un valor variable por, aquí es un por, ahí está, X a la N, ¿verdad? Otro valor distinto a la M. Esto es igual, puede ser distinto, puede ser iguales, ¿eh? No hay ningún problema. Y esto es igual a X, ¿por qué X? Porque es la misma base, X. ¿Y qué es lo que se va a hacer solamente? En el resultado, sumar el valor de M más el valor de N. Y ahí está. Ahora, cociente de monomios. Para dividir dos monomios, dividimos la parte numérica y la parte literal. En este caso, si se fijan en este ejemplo, solamente tenemos parte literal. Entonces, nos dice que para dividir la parte literal debemos recordar que cocientes de potencias de la misma base se restan los exponentes. Es exactamente la misma propiedad, pero en lugar de sumarlos, los vamos a restar de la siguiente manera. Esto lo podemos representar como una fórmula en donde X a la M sobre X a la N nos da por resultado X M menos N. Misma base, que es la X, ¿verdad? Tanto en los problemas como en el resultado. Y solamente en este caso con M y N, se sustituyen valores y se hace esta pequeña operación para conocer el resultado final. ¿Sí? Entonces, aplicando esto es bastante fácil. Si lo ponemos, por ejemplo, si ponemos un ejemplo con que tenga coeficientes, quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, 2x a la quinta sobre 5
x al cubo. Esto quedaría de la siguiente manera. Obviamente, también se toman en cuenta los coeficientes y se dejarían de la siguiente manera. 2/5, ¿verdad? Porque son, quedarían como si fuera una fracción. Si esta fracción se pudiera simplificar, ¿qué quiere decir simplificar? Que ambos cantidades, tanto la del numerador y denominador, tuvieran, digamos, tuvieran equivalencia, se puede, digamos, llegar a simplificar o hacer más pequeño el valor, en este caso, de esta fracción, vaya. Ahora bien, aplicando esta fórmula, crearíamos que, como tiene la misma base x y x, ponemos aquí x, 5 menos 3, aquí es 5 y este es 3, sería 5 menos 3 es igual a 2, y quedaría de la siguiente manera. Simplemente se toman estos dos coeficientes como una fracción tal cual, se toma en este caso la base, que es x, y se restan los valores, el de arriba menos el valor de abajo, hablando de exponentes, y se pone de la siguiente manera. Bien, vamos a hablar ahora de la potencia de monomios. Ya vimos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Ahora vamos a hablar de las potencias. Podemos decir que la potencia de un número o expresión algebraica es el resultado de multiplicarlo por sí mismo tantas veces como unidades indique el exponente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a poner nuevamente aquí la base, que puede ser inclusive, hablando de potencias, la base puede ser una letra, puede ser un número, ¿verdad? En este caso, elevada a un valor numérico que se le conoce como exponente o potencia, que nos indica las veces que se va a multiplicar, el exponente me indica las veces que se va a multiplicar por sí misma la base. Y ahorita vamos a ver con un ejemplo. De las definiciones podemos inferir que el número o expresión algebraica que se eleva a la potencia, en este caso se llama base, ¿verdad? Y al número de veces que hay que multiplicarla se denomina exponente. El exponente por lo regular, fíjense bien, por lo regular se coloca como un superíndice. ¿Qué es un superíndice? El exponente por lo regular se coloca del lado derecho de la base, que les vuelvo a repetir, puede ser un número, puede ser una letra. Se escribe o se representa de un menor tamaño, ¿verdad? Y se representa, puede inclusive hasta representarse, perdón, también por una expresión algebraica, no hay ningún problema. Pero vamos a saber que es un exponente cuando está representada de esta manera, ¿verdad? Les voy a repetir, en la parte superior izquierda de la base, perdón, derecha de la base, parte superior derecha de la base, con letras un poquito más pequeñitas o de un tamaño más pequeñito que la base también, para poder distinguirlo. O si no, en algunos procesadores de texto o en algunos textos van a ver, por ejemplo, esto también, base, esta es la base, luego ven como un tipo de, como una casita, como ¿qué les puedo decir? Como una flechita hacia arriba, y luego van a ver el exponente, ¿verdad? Eso también es igual que esto. Pero ¿por qué a veces se representa de esta manera? Bueno, porque a veces no hay la manera de representarlo así, ¿verdad? Y se representa también de esta manera. Bueno, que la casita es un poquito más pequeñita, pero así más o menos se representa. Es una casita, déjame ver. Sí, está bien. De hecho, en su calculadora viene representada una casita, así, en su calculadora científica. Esa casita representa, les voy a decir, digamos que le dice a la calculadora que la siguiente cifra que van a poner ustedes en la calculadora va a ser un exponente, ¿sí? Pero por lo regular ustedes ven en su calculadora que hay algunas teclas que ya tienen la x cuadrada cuando quieren elevar al cuadrado alguna cifra en su calculadora. Inclusive creo que también viene expresión de x cúbica. Sí, también viene expresión de x cúbica para hacerlo de la misma manera. Pero cuando ya son otras potencias de mayor valor numérico, como un 5, como un 10, ya no tienen esa opción de su calculadora, entonces le ponen la base, le dan clic a la casita esa de sus calculadoras científicas y luego le ponen el exponente.
Entonces, esa es una forma de representarlo, les digo, hasta en la calculadora. Bien, después de esta información básica, entonces les comento, bueno, asimismo, podemos deducir que la primera potencia es la base, ¿sí? O sea, si tenemos una base como X, ya lo veíamos con los grados, también es exactamente, digamos, el mismo principio que los grados. Cuando tenemos solamente, en este caso, una base que está dado por una variable, se representa de esta manera cuando se refiere a una primer potencia, o se representa también de esta manera, ¿verdad? De una manera numérica. Una base también puede ser un número. Entonces, como no tiene una potencia acá por escrito, podemos decir que esa es la primera potencia, ya que la potencia está representada por un 1, ¿verdad? El mismo principio que vimos hace un momento. La segunda, pues si es una potencia cuadrada, ¿verdad? La representaríamos aquí con un 2, y acá también con un 2. Si es al cubo, pues lo representaríamos esto con un 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora bien, ya para terminar este tema de monomios y de un repaso bastante rápido por las operaciones principales que les voy a repetir, fueron suma, resta, multiplicación, división, y en este caso las potencias. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Sea el monomio 6x cuadrada y queremos elevarlo a la cuarta potencia, nos quedaría de esta manera. Y de hecho, eso ya lo vimos también, ¿verdad? En sesiones pasadas, ¿sí? Para poder elevarlo a la cuarta potencia, tenemos que tomar esta expresión como una sola, así como si fuera, digamos, como una... les digo yo a mis alumnos como si fuera una piedra que no la pueden dividir, y toda esa expresión la van ustedes a poner entre paréntesis para posteriormente fuera del paréntesis representar la potencia a la cual se quiere elevar, que en este caso es la cuarta, ¿verdad? Así quedaría. Según la definición, la operación se expresaría así. En este caso, la base de esta expresión es 6xy al cuadrado. Esa sería la base. Esta es la base. Lo voy a poner aquí. Esta es la base. Y esta que está aquí es el exponente. Como habíamos dicho en un principio, a ver, hasta aquí lo voy a dejar. Como ya habíamos dicho en un principio, el exponente nos va a decir cuántas veces se tiene que multiplicar la base por sí misma. No quiere decir que la base se multiplique por el valor del exponente, jamás, ¿eh? Me he topado con muchos alumnos que tienen la creencia de que eso pasa, pero no es para nada cierto. Ojo, ojo, no es lo mismo lo que ustedes me han representado anteriormente, bueno, sus compañeros, ¿verdad? En otros grupos. Fíjense bien, el representarlo de una manera más completa nos quedaría de la siguiente manera. Según la definición, la operación se representaría así. Estamos hablando que todo lo que está dentro del paréntesis es la base, ¿sí? Es un solo término. Por lo tanto, si lo vamos a elevar a la cuarta potencia, tendríamos que multiplicarlo 4 veces. Es decir, 6xy cuadrada por 6xy cuadrada por 6xy cuadrada por 6xy cuadrada. Que también se puede representar de la siguiente manera. Recordemos que para multiplicar monomios se multiplican los coeficientes aplicándole la regla de los signos y después la parte literal. Por lo tanto, este ejemplo se representaría de la siguiente manera. 6 por 6 por 6, es decir, tomar cada uno, en este caso, de los elementos del coeficiente y de las variables que componen a este monomio y multiplicarlas por 4 veces por sí misma. 6 por 6 por 6 por 6, x por x por x por x, y cuadrada por y cuadrada por y cuadrada por y cuadrada, y esto nos estaría dando exactamente lo mismo, que sería la siguiente. 6 a la cuarta por x a la cuarta por y, en este caso, a la octava. ¿Sale? Entonces, así nos quedaría de igual manera esta operación. ¿Por qué a la octava? Me podrían decir si están multiplicándose las y cuadradas. Acuérdense lo que vimos hace un momento.
Vamos a la multiplicación. Voy a irme para acá a la multiplicación, en este caso de monomios. Y lo que vamos a hacer es, bueno, en este caso se conserva aquí. Se suma, cuando es una multiplicación con las mismas bases, ¿verdad? En este caso son diferentes exponentes. En el caso anterior, en el caso que estamos viendo al final, son exponentes iguales. Son exponentes iguales, pero igual se pueden sumar. Serían 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Por eso queda y a la 8. Solamente se suman. Al ser la misma base que es y, se pone la y y solamente se suman los exponentes, que son 2 más 2 más 2 más 2, ¿verdad? En este caso es el mismo valor del exponente, o sea, cada uno de los términos es el mismo valor. En el que vimos anteriormente varían, pero el principio es exactamente el mismo, la manera de proceder es exactamente la misma. Entonces, espero y que haya quedado bien, o mejor entendido toda esta parte de expresiones algebraicas enfocadas a los monomios. La siguiente clase vamos a ver ya los polinomios, es decir, vamos a ver conjuntos de monomios ya sumándose, restándose, multiplicándose, dividiéndose, y con respecto a las potencias, y ya si nos da chance, vamos a empezar ya a ver lo que son los productos notables, ¿verdad? Ya vamos a empezar ya a entrar en ese aspecto ya más práctico para que todo lo que vimos en estas últimas sesiones lo podamos ya aplicar, podamos estar ya más entendidos y podamos utilizar de manera con mayor confianza estos conceptos que manejamos aquí, ¿verdad? Ya no es el de la de esta o por el numerito chiquito, no, ya los vamos a utilizar con su nombre correcto para poder empezar ya a interiorizar el aprendizaje y ponerlo posteriormente en práctica. Entonces, chicos, me dio mucho gusto verlos por aquí. Me da mucho gusto que hayan decidido tomar esta asesoría, ¿verdad? Para aquellos que la puedan ver, compártanla, háblenle de estas asesorías a sus compañeros, ¿verdad? Que vean que están batallando, díganles que se metan a estas asesorías. Y bueno, recuerden que tenemos en matemáticas, el miércoles nos toca química y el viernes nos toca física, ¿sale? Bueno, entonces muchas gracias, chicos, los veo entonces el miércoles tarde noche. Les subo nuevamente material y estamos por ahí al pendientes por sus dudas por medio del correo electrónico. Gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Gracias.